Se dio cuenta de estos 5 semanas que estoy predicando de la armadura de Dios. ¿A qué horas me puse a pelear contra demonios, contra el diablo? ¿A qué horas? La teología contemporánea de estos tiempos usa estos pasajes para pelear contra todo eso. ¿A qué horas? Nos enseña la Biblia aspectos de la vida tan sencilla, ¿verdad? ¿Cuántos traen el cinto de la verdad? Te está enseñando que seas alguien de verdad, ¿verdad? Vean que la palabra de Dios es tan sencilla. ¿Cuántos traen la coraza de justicia? O sea, que vivas justamente. Vean cómo la palabra de Dios es sencilla. Aleluya. Efesios capítulo 6 del verso 10 al 18, hermano, amén. Me va siguiendo con su vista mientras le doy lectura y enseguida oramos. Aleluya. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, en que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos. Padre maravilloso, te damos gracias por tu palabra, porque tú siempre hablas y tienes algo especial para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Si hay alguien triste, salga alegre, Padre. Si hay alguien que está con unas luchas tremendas, dale la victoria en tu nombre, Jesús. Si hay alguien enfermo, tu sanidad. Alguien que ocupa milagro, tu milagro, Padre. Hemos visto milagros asombrosos y tú lo seguirás haciendo. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia, y gracias por tu palabra. Te necesito, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ocupe su lugar, hermano, y vamos directo a la palabra de Dios, hermano. Esta última parte, hermano, de la armadura de Dios que menciona el apóstol Pablo a la iglesia de los Efesios, hace esa analogía ahora de una espada en relación a la palabra de Dios. La espada, hermano, de un guerrero, hermano. Los guerreros, hermano, no podían salir de una batalla sin el arma, ¿verdad? O iban a irse sin su arma. No, el guerrero tenía que ir armado, y hacen esta referencia a ese guerrero, ese soldado que lleva una espada. Y Pablo hace una analogía con el cristiano diciéndole: ustedes deben traer la espada. La espada que es, ¿qué? La palabra de Dios, hermano. El soldado debe ir bien equipado con toda la armadura. Con toda la armadura, y nunca jamás podía faltar la espada, que le servía para defensa como para atacar, que también le daba seguridad, que le daba esa valentía. La espada tenía que estar lista, tenía que estar preparada. Así tiene que ser un cristiano con la palabra de Dios, hermano. En estos últimos tiempos, hermano, vivimos donde el cristiano lo que sabe de palabra es el texto que ve en Facebook. Y a mí me ha tocado ver que dicen un texto y tienen la cita bíblica mal. Me ha tocado ver. ¿Por qué? Porque no leen la palabra. No leen la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, hermano, de esta teología posmodernista, el cristiano ha dejado de lado la Biblia. Ya no trae la Biblia en la mano, su espada, trae el celular. Y puede servirle muy bien para buscar el libro, excelente, muy bien. Pero al momento que agarra una Biblia, no sabe encontrar un libro. ¿Qué pasa con el cristiano, con su espada, que es la palabra de Dios? Le ponen a buscar un libro y están dándole vueltas a todo. No haya Habacuc. No haya Habacuc. El libro más extenso, Salmos, 150 salmos, y no haya salmos. Tiene que encontrar el celular y buscar ahí facilito, rápido, ¿verdad? ¿Qué pasa en estos tiempos, hermano? Muchos cristianos quieren el poder de Dios, quieren que Dios les use con poder, con milagros, con sanidades, en dones, pero son negligentes
negligentes con el uso de sus Biblias. A veces están ahí en la casa todas empolvadas. O las tienen de ¿cómo se llama? De artilugio, no sé cómo se dice. Había ciertos algo para espantar ciertas cosas. No, hermano, no tenga ese pensamiento. No, la Biblia no es así, hermano. Ya ven cómo Dios siempre habla. Todavía no empiezo. Hermano, en estos tiempos el cristiano debe seguir amando la palabra, la Biblia, como esos tiempos antiguos. Amaba la Biblia, la palabra. El día de hoy les voy a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios dentro del cristiano, hermano, es tan importante. ¿Qué sucede cuando un cristiano tiene la palabra de Dios en su vida, hermano? ¿Saben qué es lo que sucede? Vence al enemigo. Pablo menciona que debemos tener la armadura bien puesta para resistir el día malo, para estar firmes. O sea, van a llegar días difíciles, algunos días donde vas a sentirte bien oprimido, bien atacado, días difíciles. Pero dice Pablo, deben de tener bien puesta la armadura. ¿Para qué? Para que resistan ese día y para que al final estén firmes. Y esa parte de toda la armadura, ya hemos visto estas semanas, es bien importante. La espada para resistir, hermano. Y el mejor ejemplo que tenemos, hermano, bueno, podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos, hermano, de cómo con la palabra se vence el enemigo. Pero el mejor ejemplo que tenemos está en Lucas capítulo 4. Cuando el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Lucas capítulo 4, hermano. El Señor Jesús, después de estar en ayuno 40 días, fue tentado, le dio hambre y fue tentado, y llega el diablo, el Señor lo reprenda, el enemigo llegó, dice Lucas capítulo 4 verso 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. 40 días en ayuno el Señor, y llega el diablo y le dice: ¿tienes hambre? A ver, convierte esa piedra en pan. La tentación, hermano, realmente fue dirigida contra para que desobedeciera al Señor, la voluntad del Padre, el Señor Jesús, la voluntad del Padre. Llega el enemigo y quiere poner ahí trabas, y lo hace a través de esa necesidad física que había en ese momento. Sintió hambre, tenía hambre. La obediencia, hermano, al Padre nos lleva una vida victoriosa. Pero cuando el cristiano es alguien desobediente, hermano, tiene tanta lucha y tanta batalla. Tal vez alguien pudiera decir: es una simple piedra que se convierte en un pan y satisface esa necesidad de hambre. No es malo. Tal vez alguien pudiera decir: no es malo, una piedra tiene hambre. Tal vez alguien pudiera decir eso. No es malo. Y en ocasiones, hermano, ¿saben qué? Así sucede en el creyente. Dice: no pasa nada, no es malo. No voy hoy, no me congrego, no pasa nada. Así a veces pasa. Retrasan solo bendición de Dios a su vida. A veces a la jovencita se le hace tan fácil, no pasa nada, la minifalda igual que los de allá afuera, no pasa nada. A veces les hace tan fácil o pensar de esta manera: pues, ¿qué podría hacer una piedra con un pan y se le quita el hambre? Parece como que no pasa nada, ¿verdad? Pero el enemigo quería que desobedeciera la voluntad del Padre, el Señor Jesús, que no hiciera lo que el Padre lo había mandado. Quería que el Señor fallara. A veces la gente misma retrasa su crecimiento espiritual por esa manera de pensar de: no pasa nada, no sucede nada, no pasa nada, es un simple tatuaje, no sucede nada. Años después vas a estar arrepentido. Y a veces así sucede la mentalidad de la gente. ¿Y sabe cuál es una de las razones por las que dicen no pasa nada? Porque desconocen la palabra y porque no leen la palabra de Dios. Pero el cristiano debe de estar siempre con la espada bien puesta para que conozca la palabra y pueda responder con firmeza las acechanzas del enemigo. Dice Lucas 4, verso 4: el Señor Jesús le respondió y le dijo: no está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El Señor Jesús le respondió: ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra le respondió. La palabra es poderosa, hermanos, una espada de dos filos. Y el Señor Jesús toma la referencia que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 3, donde dice la palabra de Dios: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vean cómo el Señor respondió con la misma palabra al enemigo. El enemigo, hermano, hay que tener cuidado con el enemigo, porque te pone a veces las cosas tan sencillitas. ¿Recuerdan la vez pasada que les hablé como le dice a Eva? Con que Dios te dijo no comas de ese árbol aquí. ¿Y qué les dije yo? Yo le hubiera respondido, ¿y a ti quién te habló? ¿Tú qué te metes? Nomás apareció de repente así, meter eso. El enemigo es astuto, hermano. Dice la palabra ahí en Lucas que después llevó al Señor a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la potestad de ellos y la gloria de ellos, y le dijo: si me adoras te voy a dar todos estos reinos, la potestad de ellos, pero adórame. El enemigo siempre ha querido adoración, hermano. Adoración. Y dicho sea de paso, hermano, si al Señor Jesús le mostró estas cosas, imagínese usted lo que está haciendo en estos últimos tiempos el enemigo, mostrándole disque ciertas cosas a disque cristianos. Eso deben conocer la palabra. Si el Señor Jesús le mostró esto, lo llevó a los montes, le mostró. Vivimos en unos tiempos, hermanos, donde han surgido tanto apóstol y profeta. Yo les dije que desde los años 90 era bien distinto, estaba yo bien chiquillo y nunca conocí ningún apóstol y profeta hasta estos años del 2000, porque se empezó a meter una teología tan rara en las congregaciones, una enseñanza tan rara, y empezaron a surgir apóstoles y profetas por montones, que Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me dijo, así por montones, solo desviando a gente, solo dividiendo iglesias, solo trayendo problemas. Seguramente usted ha conocido a personas que un día llegó uno de esos llamados apóstoles y profetas: Dios me dijo que tú vas a ser un pastor y que tú vas a... Y lo ven después sin nada, si no tienen nada, está en la calle, está... Un engaño del diablo. Cuando Dios habla está hecho y no hay diablo que lo impida, hermano. ¿Sí? Amén, amén. Dios dijo ahí en su palabra al pueblo, el pueblo tenía una pregunta: ¿cómo vamos a reconocer cuando habla alguien de Dios? Y Dios le responde al pueblo y le dice: así van a reconocer a un verdadero de un falso. Si alguien llega y dijo, Dios me dijo, y si se cumple, Jehová habló. Y si no se cumple, el tal es un mentiroso. Así dice la Biblia. Así que si algún día alguien llegó y le dijo algo a usted y nunca se cumplió, el tal es un mentiroso. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Y dice la palabra: y no le temas. Así que siempre hay que tener cuidado, porque hay gente engañadora. Toda persona que llegue y profetice diciendo algo, nunca va a ir en contra de la misma palabra de Dios. Y siempre me acuerdo de esa persona que llegó a Luis y le dijo: una profeta, ¿verdad? En otra iglesia aquí no, aquí tenemos sana doctrina. Llegó y le dijo: Dios te va a dar una esposa. Y Luis ya con esposa y con niña. Luis luego bromeando dijo: no, hombre, entonces pues no. No va a ir nunca una palabra de Dios que contradiga su misma palabra, esta es la palabra. ¿Sí? Así que debe tener uno cuidado siempre, hermano. Siempre cuidado, porque el enemigo, si le mostró a Jesús esto, que no le puede mostrar a toda la gente. Debe tener el cristiano conocimiento de la palabra. De la palabra. Un día llegó una hermana allá donde estaba, en esa iglesia era tremendo. Dios le hablaba a todo el mundo, hasta me sorprendí. Dios siguió tantos años de chiquillo estudiando el instituto, 4 años, 3 años de teología, la licencia, y no me hablas tanto como la hermana que no se congrega. Llega y me dice: Dios me dijo que usted debía pactar. La terminé regañando. Pertenezco a esa escuela viejita donde no existía todavía eso. Debe tener cuidado, hermano, y conocer la palabra de Dios. Dice Lucas 4, verso 8. Respondiendo Jesús le dijo, cuando le mostró los reinos de la tierra y todo: si me adoras te voy a entregar todo esto. Jesús le respondió: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios y a Él solo servirás, a Él solo adorarás. El Señor Jesús volvió a tomar la palabra para responder. Esa palabra está en Deuteronomio capítulo 6, verso 13.
dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él solo adorarás. Deuteronomio 10:20 y tal también: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y a Él solo seguirás. Vean cómo el enemigo llegaba con algo para tentar, y el Señor Jesús respondía ¿con qué? Con la palabra. Con la palabra respondía el Señor Jesús. O usted vio ahí que se podía retarlo, decir: ven para acá que te voy a machacar la cabeza del diablo, ese tipo de cosas modernas. ¿Está escuchando usted? Vea cómo responde Jesús. Con la palabra. Con la palabra. Respondió con la palabra. Un líder, hermano, tiene la espada del Espíritu y sabe responder con la palabra. Un líder sabe que su servicio es solamente a Dios, para Dios. Y si está consciente de eso, que su servicio es solo para Dios, no va a estar renegando cuando esté haciendo algo para Dios. No va a quedar mal, sino que sabe que su servicio es para Dios y comprende perfectamente que a Dios es al que sirve. ¿Por qué? Porque conoce la palabra que dice Colosenses 3:23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando servimos, hermano, hagámoslo de corazón. A Dios es el que sirve. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. ¡Ay, otra vez ese niño! Él me dejó los papeles aquí. La hermana que siempre se suena y me dejó al lado el papel. Si va a estar así, ¿para qué va a servirle, hermano? ¿Viene a servirle a Dios o a renegar? Nuestro servicio es para Dios. Enseguida, hermano, el enemigo siguió de insistente ahí. Dice, enseguida el enemigo le llevó a Jerusalén a lo alto del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate, échate, porque escrito está. El enemigo, hermano, hermana, es astuto, sabe cómo atacar. Las dos primeras veces que llegó a tentar al Señor Jesús, el Señor Jesús le responde con la palabra, ¿se da cuenta? Y ahorita en esta tercera vez el enemigo le vuelve a decir: échate, porque escrito es. Ahora el enemigo le cita la palabra. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta de eso? Le cita la palabra. Las primeras dos veces no mencionó la palabra el enemigo. El Señor Jesús respondió con la palabra, y en esta tercera vez el enemigo le cita la palabra. Lánzate porque escrito está, dice Lucas 4, 10 y 11. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Ven cómo el enemigo le habló con la palabra? ¡Qué tremendo! El enemigo, hermano, sabe algo. También sabe lo que dice la palabra. Pero sabe algo, el enemigo también sabe que está perdido. Él sabe que va a estar en el lago de fuego. Él sabe que va a ser vencido por la palabra de nuestro Señor Jesús. Él sabe que un día vendrá el Señor Jesús majestuoso, con el cielo abierto, montado en un caballo. Dice: su nombre es el Verbo de Dios, y en su mundo trae escrito Rey de Reyes, Señor de Señores, y de su boca sale una espada aguda. Él va a hablar y el enemigo va a estar derrotado así, con la palabra de nuestro Señor. Dios. Y el diablo sabe y conoce esa palabra que está en Apocalipsis 19. Sabe, conoce y sabe que le queda poco tiempo y se quiere llevar a todos los que pueda, y se levanta y va y ataca, va y pone tentación, va. Sabe que le queda poco tiempo, pero mira cómo lucha. Y a veces hago una comparación yo así. El cristiano sabe que en Cristo es más que vencedor y no se esfuerza. Sabe que en Cristo tiene la victoria, que va a estar con él allá, y no se quiere levantar, no quiere irse a congregar, y llega a la lucha, se desanima, no quiere avanzar. El cristiano sabe que tiene la victoria y no quiere. Y el enemigo sabe que va a estar derrotado. ¿Ven qué tremendo? Y quiere llevarse todos los que pueden. ¡Qué tremendo! Como les decía la semana pasada cuando hablaba del tiempo de la salvación, hay que cambiar la mentalidad. Hay que esforzarnos un poquito más. El diablo le mencionó la palabra al Señor Jesús para ver si así hacía lo que el diablo quería que hiciera, y desechar el propósito de Dios, y así desobedeciera.
El enemigo sigue utilizando las mismas estrategias, hermano. Las mismas estrategias en estos tiempos actuales, hermano, donde el posmodernismo ha dañado la iglesia evangélica de estos últimos tiempos. El enemigo utiliza pasajes fuera de contexto. ¿Usted ha escuchado alguna vez ese tipo de predicadores que llegan y le dicen a la hermana y al hermano: Dios te puso por cabeza y no por cola, te vas a ir a las naciones, vas a ir? ¿Ha escuchado ese tipo de cosas? Sacan de contexto todo. ¿Ha escuchado ese tipo de Dios te va a hacer más duro que un diamante? Y está la hermana emocionalista, llore y llore. Y después llega a llorar a la llore por mí, pastor, ore por mí, porque esto me pasó. Ahí anda escuchando gente engañadora. Y llegan todos decepcionados porque no les funcionó lo que el profeta le dijo que iba a ser el gran apóstol de las naciones. Llegan todos decepcionados porque no funcionó nada de lo que pudo hacer. ¿Por qué? Por no conocer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, pues es esa espada viva y eficaz. Viva y eficaz. Vivimos en estos tiempos postmodernistas donde muchos traen un espíritu de adivinación en lugar de ser guiados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Es bien fácil predicar de esa manera. Dios te puso por cabeza y no por cola, ve, vas a hacer esto en las naciones. Es bien facilito, pero se han olvidado de predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios, una palabra ungida por el Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 4 verso 12: respondiendo Jesús le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Le dice: aviéntate, escrito está, sus ángeles va a mandar. Y el Señor Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El Señor Jesús respondió con la palabra, no tentando a Dios, como diciendo: está obligado Dios a hacerlo, aviéntate. No tentarás al Señor su Dios. Y ahora volvemos a estos tiempos actuales donde la gente se agarra decretando: yo decreto, yo arrebato, yo declaro, que dándole órdenes a Dios. Nosotros debemos pedir misericordia a Dios. Misericordia a Dios. Yo me acuerdo de mi pastor allá en Betel. Ya les he dicho muchas veces, para mí es seguro repetirle las mismas cosas, para usted también. Como dijo Pablo, el pastor se subió y dijo: Señor, perdónanos, ten misericordia, compasión de nosotros. Sentí que me quemaba el Espíritu Santo, hermano. Tiempo después llega una profetisa en otra iglesia, dice que profeta, y yo declaro y decreto que no sé qué, y no sentí nada, nada sentí. Nosotros no le damos órdenes a Dios. Usted no le da órdenes a Dios para que Dios haga lo que usted quiere o que se le dé la gana a usted. Nosotros pedimos misericordia a Dios, clamamos a Dios, pedimos de su perdón, de su gracia. Ayúdanos, Padre, clamamos de su misericordia. Él responde, nos mira con compasión como un padre a su hijo, a su niño chiquito que le está pidiendo su misericordia, de su misericordia. En estos tiempos se ha dejado de lado predicar la palabra viva que transforma los corazones, que es sanidad a nuestros huesos. Y se ha dejado ya la gente por emocionalismos. La palabra de Dios obra directo a su corazón, hermano, el centro de su ser. La palabra de Dios es creación, es esa medicina, es un ungüento suave para la herida. Pero ¿sabe qué? De repente también le vas a ver a Marta cuando le hable directo y le dice: debes de cambiar esto en tu corazón. Y a veces no vas a querer y va a haber esa lucha en ti. Debes dejar este pecado y no vas a querer y va a haber esa lucha. Y a veces te vas a ver como amarga y a veces te va a doler. Es una espada de dos filos, hermano. De dos filos. Por eso dice Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cuando hay una palabra ungida, hermano, cuando hay una palabra de Dios directa en tu
tu corazón, está haciendo creación en ti. Creación en ti. El creyente necesita estar armado con su espada, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre habla, siempre les he dicho que Dios siempre ha hablado, nunca se ha callado. Pero a la gente no le gusta oír esta palabra. Y siempre ha hablado. Por eso de repente que está la palabra dándose y alguien le contó y le dijo al pastor esto, no, la palabra te está hablando. Y pasaste una necesidad en la semana, algo sucedió en la semana y resulta que la palabra la estás escuchando. Dios te está hablando. Todo lo discierne la palabra. Y si Dios le habla, usted debe glorificar a Dios porque Dios todavía le ama. Y le habla. Y debe amar usted la palabra. Usted ha visto que a veces de repente traigo la Biblia sin saber por qué. Siempre la traigo así, yo me paro, la traigo aquí, la traigo. Una costumbre desde niño. Desde niño traíamos libritos y pues. Y siempre me la sacaban, miren, ya pregunté. Hay cristianos que tienen su Biblia nuevecita, enterita, que le hacen así, están hasta pegadas las hojas. Quieran leer la Biblia, le hacen así, está pegadita la hoja, así como, ¡santo Dios! Pues ya tengo una Biblia, allá arriba está una toda deshojada ya, con plumón y notas y todo, la que se dicen los jóvenes, la que predica sola. Que la abro, ¡pum! Abras Biblia, en automático. Hermano, use su Biblia, ame la Biblia, ame la palabra. No la tenga ahí nada más sin usarla. El otro día vi un video donde llegaba una tribu, un pastor ahí predicó y enseñaba a la tribu, y después de muchos años al fin llega la Biblia traducida a ellos y se aterriza la avioneta allá en medio abrieron un campo donde aterrizó la avioneta con cajas de la Biblia y estaba toda la tribu brincando, glorificando a Dios porque al fin tenían la palabra. Gloria a Dios. No tenían la palabra y anhelaban la palabra y al fin tenían la palabra. Qué bonito que todos nosotros tengamos el privilegio de que una Biblia va y la compra, pero a veces ahí están sin usarse. Ahí están empolvados, negligentes con la Biblia. El cristiano debe amar la palabra, es su guía, es su espejo. Debo cambiar esto, debo cambiar esto, no debo hacer esto otro, debo ir por este camino. El problema es que la gente ya no lee la Biblia. Pocos asisten a los estudios bíblicos donde se enseña la palabra. Los hermanos mayores siempre deben aconsejar al joven a que ame la palabra. ¿Y sabe qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Le dice: pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido ¿qué? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. El mundo, hermano, lo puede ofrecer tanto a los jóvenes, pero usted, hermano mayor, debe decirle: hey, persiste en lo que has aprendido. A mí el mundo, hermano, me ofreció drogas, me ofreció alcohol, recuerden el testimonio cuando les contaba que me invitaron a un table, me ofrecieron mujeres, dinero, pero debo persistir en lo que aprendí desde niño, en lo que me persuadí, o sea, en lo que creí desde niño firmemente, que es la palabra de Dios. Y ahora Cristo me tiene aquí por su gracia. Por su gracia. Yo a veces veo a los niños chiquitos, veo a Adriancito, me ven a bien tímido, igual que las nunca, ya no hablaba ni decía nada, pero creciendo en la iglesia. Creciendo en la iglesia siempre. Y seguro te van a llegar invitaciones como a mí de drogas, alcohol y todo eso. Pero debes persistir en lo que estás aprendiendo, que es la palabra de Dios. Hasta el final. Joven, sí se puede vencer, y lo puedes hacer porque vas con la espada de la palabra de Dios. Cuando se ama la palabra, no importa lo que estés pasando, haya descanso en la palabra.
Pablo le escribe a Timoteo, le dice: ven pronto a verme. Y le dice: y tráeme los pergaminos. ¿Sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel. Estaba en la cárcel, estaba sufriendo. ¿Sabe qué tenía Pablo? También pasaba frío, porque le dice: tráeme el capote, tráeme a cubrirme, pero tráeme los pergaminos. Pablo quería estar avivándose, aunque estuviera sufriendo, pasando ahí, estuviera en la cárcel. Él quería estar alimentando su vida espiritual con la palabra. Tráeme los pergaminos. A veces se desanima, le llega la lucha, no quiere saber nada. Hermano, tome la Biblia y léala. Lea la Biblia y va a encontrar algo que le va a fortalecer. Y yo me acuerdo que estaba en el instituto bíblico. Yo no sé si ya iban, no recuerdo si ya eran 3 años. Yo duré 4 años ahí antes de la licenciatura en teología. Duré 3 años ahí. Y yo me acuerdo que llegó el hermano que nos cobra. No tenía dinero para pagar, ya debía muchos meses. Y llegó el hermano y dice: necesita ponerse a cuentas, pagar los que deben ya, porque ya va retrasado y necesitamos. Híjole. Y yo me acuerdo que llegué bien triste a la casa, salí a las 9 del instituto, me vine, llegué bien triste acá, no sé si eran como las 10, yo creo ya. Y estaba bien triste y me fui a orar y le dije: Señor, ya voy a dejar el instituto, no tengo para pagar, no tengo dinero, estaba triste, voy a dejarlo ya, Señor. Y cuando abro la Biblia así, me pongo a leer Juan 15 y empiezo a leer Juan 15. Y cuando llego al verso 16 empiezo a llorar. ¿Por qué, idiota? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y empecé a llorar, y dije: Señor, bueno, tú me dijiste. El Señor suplió y pagó, hermano. El que invita paga, el que llama paga. Está triste, ya no aguanta, le está pasando una lucha, tiene una batalla fuerte. Tome su Biblia y lea, hermano. Dios habla. Tome su Biblia y lea la palabra. Dios le habla. La palabra del Espíritu, hermano, obrando en su corazón. ¿Qué sucede, hermano? En estos últimos tiempos, la gente busca iglesias a su modo. A esta iglesia no, porque no hay danzarines. A esta iglesia no, porque no bailan. A esta iglesia no, aquella sí, porque ahí hay profetas y hay apóstoles. A esta iglesia, la gente busca su modo, no está contenta en ninguna iglesia. La gente debe buscar donde se predique la palabra. Donde se esté dando esta revelación, que es la palabra, donde Cristo es el centro del mensaje. La palabra de Dios. Estar siempre vestidos con la espada, hermano. ¿Qué sucede cuando tienen la espada del Espíritu, hermano? Aparte de que vences al enemigo, todo te sale bien. Dice Juan 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria a Dios. Cuando dice: no se aparte este libro de tu boca, significa que tú debes de estar hablando de esta palabra constantemente. Eso debe estar saliendo de tu boca. He conocido cristianos que hablan maldiciones, que hablan groserías, que hablan pura negatividad. No debe de salir eso de su boca. Los cristianos que se la pasan batallando, y seguramente usted ha conocido de ese tipo de gente. He conocido personas que dicen que no conocen la palabra, pero que llegan y dicen: como dice la palabra de Dios, ninguna hoja cae si no es por su voluntad. No dice ahí sí en ningún lado de la palabra de Dios. Y si la encuentran, me dicen qué pasaje, qué texto y todo, y le invito una comida. No dice eso. La gente no lee, pero así dice la palabra. He conocido cristianos que dicen: Dios te bendiga, si Dios quiere mañana hacemos esto, si Dios quiere aquí. Y lo único que saben decir, porque no conocen de la palabra, no saben textos de la Biblia. Hay otros que de su boca sale puro chisme, contiendas, maldiciones. De su boca debe estar constantemente esta palabra.
para que todo te vaya bien. El cristiano que tiene la espada del Espíritu constantemente habla la palabra, constantemente dice de la palabra, menciona la palabra de Dios, trae textos constantes a su vida. Y cuando llega un evangelio diferente, saben cómo responder con la palabra. Yo me acuerdo una vez en un estudio de los viernes que llegó una persona, llegó y se sentó ahí atrás, estábamos dando el estudio, se acabó el estudio, finalizó, fue saludando y me quería decir algo como que no se animaba y al final me dice: aquí ustedes celebran, se le estaba como buscando y le dice: aquí ustedes celebran Navidad, Año Nuevo, Día de las Madres, Día del Padre, Día del... Dije: no, está buscando una iglesia a su modo. Y le dije: aquí predicamos la palabra, Cristo es el centro. Y hay días especiales donde nosotros hablamos de la palabra en ese día especial. Por ejemplo, el Día del Niño, nosotros hablamos textos del Día del Niño, predicamos algo referente. Pero el centro es la palabra. Y ella me dice: porque cada más, dice Pablo, que no, de las lunas nuevas, de los no sé qué. Y yo así como que le tuve que enseñar sobre Gálatas. Tuve que decir: Gálatas fue una de las primeras iglesias, que fue a la que se estableció, fue de las primeras, fue de las cartas más, y le tuve que enseñar el contexto. Porque eran un pueblo judío, porque eran hebreos, porque Pablo les empieza a decir, porque Pablo luego tiene, le tuve que enseñar. ¿Saben, hermano? Acuérdense que les he dicho que el exégesis es lo que el autor original quiso decir. El exégesis encierra el porqué, la razón, el contexto, la cultura, las personas, en tanta cosa, y ya entiendes por qué escribió Pablo cierta cosa a Gálatas y no escribió cierta otra cosa a los Efesios. Ya entiendes por qué Pablo escribió esto de la armadura de Dios a los Efesios, porque ya les expliqué en la primera predicación de la armadura. ¿Se acuerdan el contexto? Bueno, le tuve que explicar todo y al final le dije: si usted está buscando una iglesia donde no festejen todo este tipo de cosas, pues aquí no va a ser. O las cosas por lo claro, ¿no? Del principio. Pues no regresó. A veces se enfoca en otras cosas en lugar de enfocarse en su salvación, que es en Cristo Jesús, en la gracia de Dios, en la palabra de Dios. Cuando estás caminando con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, las cosas te van saliendo bien y vas prosperando lo que emprendes. Meditar bíblicamente no es poner la mente en blanco, es discernir la palabra, estar pensando en la palabra, comprendiendo la palabra, investigando la palabra, escudriñando la palabra. Estás meditando la palabra. Yo les he dicho que a veces estoy en la fábrica trabajando, traigo mis audífonos, mis lentes ahí para el polvo y esas cosas que se ponen para los oídos, para el ruido. Y estoy ahí, a veces, este domingo voy a predicar de esto, sobre este texto, estoy así, meditando la palabra. No, meditar no es poner la mente en blanco, pensando la palabra. Voy a hablar de esto, diciendo esto, que este otro pasaje, esto. Así debe ser el cristiano, meditando la palabra, su mente distinta. Muchas veces, hermano, cuando yo leía la palabra de jovencito, me hacía tantas preguntas, hermano, y a veces uno se vuelve hasta rebelde. Yo recuerdo que, pobrecita, mi mamá ya estudiaba la palabra, y yo le llegaba y le decía ciertas preguntas. A ver, pero ¿por qué Dios mandó a liquidar a todas estas personas de ese pueblo? A ver, pobrecita, ¿verdad? Mi mamá, ella me respondía como ella en su entendimiento, ¿verdad? Podía. Pero a veces me hacía ciertas preguntas así, iba con ella a ver si es cierto. Así va a pasar muchas veces, usted, hermano, va a tener ciertas preguntas. A ver, voy a ver qué dice. Y a veces no le voy a decir nada. No voy a orar por usted para que por el tiempo ya entienda. ¿Cómo ya sé por qué? Años después, hermano, ya entendía por qué ciertas preguntas que yo me hacía cuando leía la palabra. O se va a encontrar usted con personas que dicen: es que la ley no la entiendo. Debe pedir al Espíritu Santo, hermano, ciencia para entender la palabra. Debe pedir al Espíritu Santo: ayúdame, Señor, voy a leer la palabra, ayúdame a entenderla. Y el Espíritu Santo da luz, hermano. A veces no sé de dónde escribo tanto en un sermón.
Se llama don de palabra. Don de palabra, ahí sale. ¿Sabe por qué el cristiano, hermano, debe saber la palabra? Para guardar y hacer conforme a lo que en ella está escrita. El cristiano no es como que sé la palabra y hago lo que se me da la gana y hago lo que quiero. Bueno, es tu decisión, tú sabes, pero tiene un objetivo: conocer la palabra para ser conforme a lo que en ella está escrita. Y Dios lo hizo por una razón: para que te vaya bien. ¿Usted cree que Dios quiere que usted le vaya mal? Dios lo hizo por una razón: para que te vaya bien. En la palabra de Dios, hermano, la revelación bíblica, el centro es Jesucristo. Él es el centro. Jesús es nuestra predicación. Es la revelación de Jesucristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y sabe, hermano, un día llegaron los contradictorios al Señor Jesús. Ya sabe quiénes: fariseos, escribas, saduceos. Y un día el Señor Jesús les dijo: ustedes yerran, fallan. Y les dijo Jesús: ¿por qué? Porque desconocen la palabra, les dijo Jesús. Y luego el Señor Jesús les dijo también: escudriñen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesús. Jesús. El Espíritu Santo da testimonio ¿de quién? De Jesús. Jesús es el centro de la palabra. Él es nuestra predicación. Él es nuestro evangelio. Jesús. Y no debemos de desviarnos con las teologías modernas actuales de revelaciones y visiones extraterrestres, donde no pasa nada ni que existe. Agárrate de la palabra, la palabra, la palabra. Y ve cómo transforma tu vida la palabra. Anda con la espada del Espíritu, la palabra. La palabra de Dios. Y vamos a orar ahorita en este momento, hermano. Y si usted ha sido negligente con su Biblia, dígale al Señor: Señor, ayúdame a leer la palabra, a amar la palabra. Si usted es de los que no encuentran a Habacuc cuando le dicen abra su Biblia, pues pídale al Señor: Señor, ayúdame a conocer los libros de la Biblia, a conocer tu palabra, porque el día que se me olvide el celular, ¿qué voy a hacer? Si usted quiere revelación de la palabra, dígale al Señor: hoy quiero saber más de tu palabra. Quiero caminar con esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Si póngase de pie, vamos a orar ahorita. Apoyo a los muchachos que pasen de la alabanza. Y quien guste puede acercarse aquí al altar y hablar con el Señor. Puede acercarse y decirle: Señor, ayúdame a aprender más de tu palabra. Ayúdame a saber más de tu palabra. Puede acercarse y decirle a Dios: Espíritu Santo, revélame más cuando lea de tu palabra. Ayúdame a amar tu palabra. Aleluya. Y usted puede acercarse aquí. Vamos a estar orando por usted, aleluya, mientras está la alabanza. Aleluya. Si usted batalla con palabras que no debe decir, dígale al Señor: ayúdame a que siempre salga palabra viva de tu palabra. Aleluya. Aleluya. Precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo le recuerda la palabra siempre, pero necesita leerla. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Y usted puede acercarse. Vamos a orar por usted mientras está la alabanza. Gracias, Jesús. Aleluya. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Santo, santo, santo Jesús. Aleluya, Jesús. Maravilloso Jesús. Aleluya. Ven, 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 Espíritu Santo. Ven, 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 Espíritu Santo. Que siempre andemos con tu palabra donde vayamos. Aleluya. Que tu palabra esté de continuo en nuestra boca. Aleluya.
precioso Espíritu